I'm sorry. I am looking for the Saludos y bienvenidos al canal. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de Martin Van Buren. Que es parte del programa de monedas presidenciales. De hecho, estaré hablando de ciertas características que han hecho que tenga cierto valor. Así es que presten mucha atención a este video. Es verdad que algunas personas han pensado que estas monedas son de oro, pero no son de oro. Aunque tiene un atractivo color dorado pálido, el núcleo de la moneda es cobre, pero el color proviene del revestimiento. Es una aleación de cobre, zinc, manganeso y níquel. Y las monedas miden 26.5 milímetros de diámetro y pesan 8.1 gramos. Inusualmente los bordes de las monedas están grabados con letras. Llevan el acuñamiento de seca, el año de emisión, 3 estrellas y los lemas I pluribus unum. Y también va a decir en Dios confiamos. Aunque este último se trasladó al anverso de las monedas de la serie que data del 2009 en adelante. Así es que ahí hay una diferencia. Sin embargo, hablaremos de varias características que pueden hacer una diferencia en los precios. Por lo tanto, presten atención a este video porque el precio puede ser más que el valor nominal. Y gracias a estas características que todo coleccionista debe conocer. Empecemos hablando sobre la terminología que los numismáticos utilizamos cuando hablamos de las monedas presidenciales en referencia a las posiciones. En este caso, posición A y posición B. Y cuando hablo sobre la posición supuesta A, presten atención a la imagen. Significa que ambos conjuntos de letras en el borde corren de la misma manera, pero al revés en relación con el anverso. Si hablo sobre la posición superpuesta B, significa que ambos conjuntos de letras en el borde corren de la misma manera, pero con el lado derecho hacia arriba en relación con el anverso, el lado anverso. La compañía que certifica moneda, que sus iniciales es PCGS, estima el valor de $1 calificado como MS67 en $80. Los ejemplos de la posición B son un poco más fáciles de conseguir y están valorados en unos $55. Aunque ya le hablé de ciertas características sobre las posiciones A y B, pero la realidad que en la mayoría de los grados los valores de los dólares de Martin Van Buren son aproximadamente en circulación, vamos a aclarar, circulación solo vale su valor nominal. Y cuando digo circulación es porque la moneda está gastada y ya ha estado de mano en mano y usualmente la tonalidad va a cambiar. Sin embargo, si las condiciones de la moneda es mejor que gastada, un poco mejor en calidad, vale solo $3 o tal vez $4. Claro está, mientras mejor sea su calidad, mejor será su precio. Y tal vez si está en calidad de gema, o sea, le voy a dar el ejemplo de las calificaciones de MS65, vale solo unos $7. No se confundan, ya que todavía no he hablado de las monedas que tienen errores. Esto es otra característica que es diferente y su precio podría valer mucho más, ya que ya mismo estaré hablando brevemente de ese tema. Hablemos de dos diferentes compañías que han certificado monedas de Martin Van producido en Denver. Para una moneda calificada como MS67 por PCGS,
En la posición B se estima que puede valer $300. Sin embargo, para una moneda producida en Denver certificado por NGC, o sea, otra compañía diferente que califica moneda con posición A y calificado como MS69, o sea, mejor calidad, se llegó a vender una moneda a través de eBay en el 2022 por $239. Otra característica que tiene esta moneda presidencial de Martin Van Buren es que además de haber producido monedas de circulación, también fueron producidas en la Casa de la Moneda de San Francisco con acuñamiento de CKS. O sea, las monedas de prueba, en este caso son monedas de camafeo profundo. Hay una diferencia, esta es una característica diferente. Y estas monedas son fabricadas utilizando troqueles y planches especialmente preparados para producir cerraderos de alta calidad y acabados brillantes, destinados a coleccionistas. O sea que no se supone que los vea en circulación. Y por ello la mayoría han sido conservados cuidadosamente y hoy se conserva en buen estado. Es verdad que son monedas que fácilmente están disponibles y los precios, incluso para los mejores ejemplares, los precios son bajos. Por ejemplo, una moneda en grado PR70, o sea, perfección, impecable, se puede comprar por unos $30. No es mucho, son bastante asequibles. Ahora, otra característica que quiero que tengan en mente de esta moneda de prueba que proviene de la Casa de la Moneda por medio de un set o conjunto de monedas especiales destinados a los coleccionistas, pues fueron acuñados tanto en la sucursal de Denver como Filadelfia, pero esta característica es diferente, tiene un acabado satinado. Obviamente sus precios pueden variar según la calidad de la moneda y las posiciones, el A o la posición B de la moneda. Pero lo que le puedo decir es que todos valen más que su valor nominal. Aunque recuerden que estos precios pueden variar con el tiempo y la demanda que puedan tener de parte de los coleccionistas. Así es que ojo. Pero les puedo decir que si la moneda tuviera una calificación SP60, valdrá alrededor de $3, no es mucho. Mientras que con una calificación de SP65 valdrá un par de dólares más. Aunque hubo una moneda con acabado satinado de PCGS con calificación mayor de SP69 con posición A, que está valorado por $300, mientras que una versión de posición B cuesta solo $65. Hay una gran diferencia. Esta otra característica que pueden encontrar en una moneda de Martin Van Buren tiene que ver con la falta de la inscripción en el borde de la moneda. O sea que existe un error en esta moneda. Pero algunas de las monedas con acabado satinado omitieron esta parte del proceso y como resultado tienen bordes lisos. Y sin el acuñamiento de ceca es imposible decir si fueron producidos o acuñados en Denver o Filadelfia. Nuevamente menciono que el valor de una de estas monedas de error depende de su calidad y condición. Le daré varios ejemplos con monedas que han sido certificados por PCGS que han valorado aproximadamente monedas con grado SP60 por $22. En grado SP65 por $80 y en mejor grado SP67 se pudiera conseguir aproximadamente por $250. Por último, le menciono otra característica que pudieran encontrar en estas monedas de Martin Van Buren, y tal como monedas con los bordes con letras débiles
o también letras parcialmente acuñadas en el borde. Y esto es un error. Y como resultado, apenas se puede leer las letras en el borde. Los valores para estos comienzan en aproximadamente $20 si está en grado SP63. Y las mejores monedas conocidas con este error son certificados por PCS y calificados como SP67. Lo pueden conseguir alrededor de $200. Y todos estos precios se pueden aplicar para otras monedas presidenciales, así es que tengan eso en consideración, que todas estas características son importantes a la hora de hacer su cacería de monedas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, díganme, ¿qué les pareció este video? Dejen un comentario, me gustaría leer lo que piensan y si les gustó este contenido. Apreciaría que me dejaran un like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Y si todavía no se ha suscrito, anímense, es completamente gratis y sobre todo compartan mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.